Dios les bendiga. Primeramente quiero darle las gracias a todos los que le han dado like a la cápsula de estudio bíblico. Pero también le pido que la compartan, porque de esa manera podemos ampliar, podemos propagar estos conocimientos bíblicos. Por favor, compártala. Quiero ampliar el contenido de este tema, la perpetuidad de la virginidad de María, porque resulta ser que mucha gente ha sido engañada con esto. Hay una cantidad enorme de personas, y en la medida que la persona pueda darse cuenta de que hay un interés de parte del enemigo de las almas de engañarnos, en esa misma medida podrán ir abandonando esas ideas y buscando el camino de la verdad. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es donde está contenido todo lo relacionado con María, no vamos a encontrar nada que hable de una virginidad perpetua. ¿Cuándo surge el dogma de la perpetua virginidad de María? En el año 553, en el segundo concilio de Constantinopla. No antes. ¿Se da cuenta? ¿Qué tanto tiempo después? En el 553. No está en la palabra. Y si no está en la palabra, si no está en los evangelios, si no está en las cartas de los apóstoles y está mucho después, ¿qué significa esto? Que es un invento humano, no es de parte de Dios, ni puede serlo, porque para Dios el hecho de que una mujer no sea virgen no significa que sea menos santa. La virginidad no es indicación de santidad. Hay quienes piensan que por ser virgen es pura. No es cierto. Puede ser que una mujer casada sea más pura que una virgen por lo que hay en la mente, por lo que hay en el corazón. Pudiera ser que una mujer casada tenga una mente y un corazón más puro que una muchacha que nunca ha tenido relación sexual. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? El apóstol Pablo dice que si la virgen se casa, no peca. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Quién fue que le dijo al hombre y a la mujer después que lo creó que se multiplicaran en Génesis capítulo 1 del verso 27 y 28? Que se multiplicaran, que llenaran la tierra. ¿Y cómo lo iban a hacer si no tenían relaciones sexuales? De modo que es un error pensar que el que es virgen es más santo que el que no lo es. El sexo no es pecado. El pecado está en practicar el sexo fuera del matrimonio. Pero el sexo dentro del matrimonio es limpio, es puro. Ahora bien, aparte de esto, tenemos el manejo, el uso del término eos, hasta, la preposición hasta. Muchos utilizan un recurso de manera deshonesta, entre ellos sacerdotes católicos que emplean este recurso de manera deshonesta, manipulando la mente de la gente, diciendo aquello de el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 23, donde la palabra dice que Mical no tuvo hijos hasta su muerte. Y ellos dicen, pero ¿quiere decir que tuvo hijos después que murió? No, claro. Al emplear la preposición hasta en esa forma, está indicando que no tuvo hijos, que murió sin hijos. Pero si en vez de emplear la muerte, dijera, pero no tuvo hijos hasta los 30 años, ¿qué quiere decir? Que tuvo hijos a los 30 o después de los 30. Como pasa en Mateo capítulo 1, verso 25, donde dice no tuvo relaciones hasta que dio a luz su primer hijo. Entonces, ¿qué significa? Que después sí tuvo relaciones.
Eso queda claro. Eso debía ser definitivo. No podemos rechazarlo. Nosotros hacemos uso cotidiano de la preposición hasta. Hasta nos ayuda a nosotros a ponerle un límite a las cosas. Usted lo emplea en la casa con los muchachos y le dice: hasta que no haga la tarea, no vas a comerte el postre. Hasta que no haga la tarea, no vas a ver la televisión. ¿Cuándo? Hasta que el muchacho entiende que cuando él haga la tarea, él podrá ver la televisión, él podrá comerse el postre. Hay más evidencia en la palabra que nos hablan a nosotros de que María tuvo relaciones, que dejó de ser virgen. Por ejemplo, nosotros nos vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 46 en adelante, donde nos dicen que María y los hermanos de Jesús querían hablar con Jesús. Los hermanos de Jesús y María, hay una relación entre María y los hermanos de Jesús. Y aunque allí no diga que esos son hijos de María, si la palabra no dice en ninguna parte que no lo sean, si no hay ningún texto que no nos diga o que nos diga que ella se conservó virgen, entonces nosotros tenemos que entender que eran hijos de ella. Hay evidencia de que lo son y nosotros la vamos a ver más adelante. Pero ahora analicemos esto. María y los hermanos de Jesús querían hablar con él. Una cosa que podemos observar es que cada vez que se habla de los hermanos de Jesús, María anda con ellos. Hay quienes dicen que el término adelfo, que es el término griego para hermano, se emplea para cualquier cosa. Y por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando con la multitud, le dice varones hermanos. Y que el hecho de que allí diga que son hermanos de Jesús no quiere decir que lo sean. Pues es muy raro, porque resulta ser que las cosas se contextualizan. Y en este caso nosotros vamos a encontrar en Mateo capítulo 12, verso 46, en Mateo capítulo 13, verso 55 en adelante, en Hechos capítulo 1, verso 14, en Gálatas capítulo 1, verso 14, todas estas citas hablando de los hermanos de Jesús. En San Juan capítulo 7, verso 5, siempre relacionándolo con María, los hermanos de Jesús. Y entonces resulta ser que de otra manera no podemos verlo, a menos que nos forcen a verlo de otra manera. O sea, es lo natural, es lo lógico, es lo que se nos dispara automáticamente cuando leemos los evangelios, que estos son hijos de María. ¿Y por qué no habrían de serlo? Solamente que existiera un documento valedero de la mano de un apóstol, de la mano de un autor del Nuevo Testamento conocido, que se compruebe que realmente es de la mano de él, y que dijera lo que dice el protoevangelio de Jacobo, que es el que dice que estos eran hijos de un matrimonio anterior de José. Pero la Biblia en ninguna parte nos dice que José tuvo un matrimonio anterior y que tuvo todos estos hijos. Si nosotros nos ponemos a calcular cuánto eran 4 varones y eran 3 o más hembras. Estamos hablando de 7 muchachos, lo que quiere decir que José era un hombre muy mayor. Entonces, y eso es justamente lo que dice el protoevangelio de Jacobo, cuando nos quiere presentar esto, que José era un hombre muy mayor y que se llevó todos estos muchachos, que era viudo. O sea, matan a una mujer
Ponen a José muy mayor, le dan 4 hijos para no darle ninguno a María. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conservarla virgen. Y usted se pregunta, ¿para qué? Bíblicamente no existen motivos para ello. Vamos a ampliar el tema en una próxima entrega. Que el Señor les bendiga.